buenas tardes a toda la audiencia. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy para continuar con el curso de 1960. Y esta tarde vamos a tratar los asuntos culturales, este panorama cultural durante la década de 1960. Y la tarde de hoy es muy especial porque nos acompaña el doctor Curiel de Fossé, y para hacer la presentación me voy a permitir leer algunas líneas sobre su semblanza y sobre su trayectoria profesional. El doctor Fernando Curiel de Fossé es licenciado en Derecho, maestro en Letras y doctor en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Imparte cátedra en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordina el seminario El Ateneo de la Juventud en la maestría y doctorado. Entre las distinciones que ha recibido se encuentra el premio José C. Valadez, este mismo instituto otorga, por el rescate de memorias y testimonios, eso fue en 2005. Y otro de los galardones que ha recibido es el Premio Universidad Nacional 2014 en el campo de creación artística y extensión de la cultura. El doctor Curiel de Fossé forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es miembro de la Comisión Técnica del Archivo Jaime Torres Bodet, miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas y secretario ejecutivo de la Asociación de Literatura Mexicana. Ha desempeñado cargos en la UNAM como director general de Radio UNAM, director general de Difusión Cultural, coordinador de Extensión Universitaria, coordinador de Difusión Cultural, director de la Revista Universidad de México, director del Instituto de Investigaciones Filológicas y director honorífico de la colección de la Biblioteca del Estudiante Universitario, también de la universidad. Sus áreas de especialización son la literatura mexicana de los siglos XIX y XX, la edición crítica, la historia intelectual, la historia generacional y la filología urbana. De su amplia producción escrita destacamos los siguientes títulos: La querella de Martín Luis Guzmán, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México de 1987, cuya obra fue ganadora del Premio Ensayo Literario José Revueltas; El cielo no se abre, semblanza documental de Alfonso Reyes de 1995; La revuelta, interpretación del Ateneo de la Juventud 1906-1929, publicado en 1998, y uno más, ya para no comerme el tiempo del doctor Curiel de Fossé, Amplio Tratado de Perspectiva Generacional 2008. Y esta tarde el doctor Fernando Curiel de Fossé abordará la situación de la cultura mexicana en la década de 1960. Bienvenidos todos al Instituto Nacional de Estudios Históricos y bienvenido, doctor. Si les parece bien, yo haré una exposición con la idea de repasar la década de los 60 y abriríamos un espacio para preguntas que ustedes consideraran oportuno hacer. Bien, esto se llama la Edad de Plata. Brevísima introducción. Así llama Edad de Plata uno de sus entonces jóvenes protagonistas, José Emilio Pacheco, a la década de los 60. En lo personal, la de mi traslado definitivo a la Ciudad de México, que es CDMX ni que 8 cuartos, y de la zambullida empujado por Juan José Arriola en el mar de los sargazos de la escritura. La tengo por segunda revuelta cultural del siglo XX mexicano, habiendo correspondido la primera revuelta al mismo tiempo a los modernistas, Jesús E. Valenzuela y Pandilla, y a los ateneístas, Antonio Caso y Pandilla. Déjenme decirles que en las letras, su rostro más visible, más afamado de los 60, concurren de modo principal 4 generaciones que con gusto enumero: la de medio siglo, la de difusión cultural con la que suele confundírsele, la de la onda, a la que cronológicamente pertenezco, y la del capítulo mexicano del boom, 2 novelistas en realidad, el nacido panameño Carlos Fuentes y el nacido colombiano Gabriel García Márquez. Década nacida y desarrollada a su vez en franca ebullición artística y cultural. Su desenlace, empero, lo marcará la política, la de una profunda cuarteadura en el régimen de gobierno que más tarde, hoy mismo,
lo es del Estado, el Estado nuevo, el Estado social revolucionario que sustituyó por la vía de las armas al liberal del porfiriato. En los 60 nace el mito del 68. Hoy ya no tanto, han pasado casi 60 años, pero en la memoria colectiva ocupó mayor espacio el 2 de octubre de 1968 que la Casa del Lago, abierta en 1959, foco cultural que irradiaba en todas direcciones, que la salida de la muerte de Artemio Cruz, precedida por la región más transparente de 58, y de Gazapo, y de Perfil, y la Semana de Colores, y Farabev, y los Relámpagos de Agosto, igual tenía más presencia en la memoria colectiva que la llegada a México de la Casa Verde y Rayuela, entre otros títulos de la nueva novela latinoamericana. Por no hablar en las tablas, en el teatro, de los hitazos del teatro experimental universitario, precedido por Poesía en voz alta de 59, en la pintura de la ruptura, en la cinematografía del primer concurso de cine experimental de 65 y en el pensamiento del renacimiento del psicoanálisis, de la irrupción del estructuralismo, del marxismo científico y Marcuse, entre otras tendencias de la época. Tal es, por cierto, el orden, letras, teatro, pintura, cinematografía e ideas que guiará, con la venia de ustedes, la exposición de esta tarde-noche de San Ángel, barrio en aquellos 60 de tranquilidad provinciana, solo de tarde en tarde visitado por algún turista. Recuerdo que paseaba por estas calles cuando mi nostalgia de Taxco, pueblo guerrerense de adopción, se agudizaba. Sin menoscabo, por supuesto, este recuento que haremos del paisaje pintado por el presidencialismo de la época, 4 años de Adolfo López Mateos y el entero sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. En lo político y social, por el intento de reforma desde dentro del PRI, partida sin duda de Estado, que encabezara Carlos Madrazo. Amén del surgimiento del sindicalismo independiente, maestros y ferrocarrileros sobre todo, de la erosión del desarrollo estabilizador, del desplazamiento de campesinos y obreros y clases populares por el sector intelectual y de la feroz contienda por la sucesión presidencial de 1970, que por fuerza, me temo, contaminó al movimiento estudiantil de 1968, conducido por jóvenes profesores o a punto de serlo. Todo parecido con el presente es involuntario. A los 70, pero efecto post-68, corresponde la guerra sucia cultural, gemela de la guerra sucia a secas y sus secuelas de facciones culturales y escritores desaparecidos y o encobijados. ¿Nombres? Bueno, Martín Luis Guzmán, Salvador Novo, Agustín Yáñez, Luis Espota y un largo número de escritores que la guerra de los grupos culturales por el poder cultural sometieron, adelantándose al narco, al encobijamiento, a la desaparición y quizá a pozolearlos. Ciñámonos al orden de exposición anunciado, no sin antes asomarnos a la interpretación del periodo debida a otro de los jóvenes protagonistas sesenteros, Carlos Monsiváis. Examen Monsiváita. Al de 1959-1968, no estrictamente 1960-1970, don Carlos llámalo periodo de auge cultural y social.
De acuerdo. Me permito citar el pasaje con vistas a su comentario. Se trata de 2 sustantivos párrafos que Carlos presenta en el año de 73. Primer párrafo, dice Monsiváis: el triunfo de la Revolución cubana inicia otra etapa de América Latina. En México, en lo interno, se resiente como pérdida inevitable la derrota del movimiento sindicalista independiente y el encarcelamiento de los líderes ferrocarrileros. Se va creando la atmósfera de un nuevo desarrollismo, esta vez cultural. Hay confianza, hay entusiasmo, ingenuidad. Se olvidan o desdeñan los valores del nacionalismo cultural. El cine, prácticamente desahuciado por la clase media, ávida de prestigios culturales, recibe en 1965 el apoyo de un concurso de cine experimental que promueve una generación de cineastas. Entre experimentos y happenings se vitaliza una generación de cineastas. Entre experimentos y happenings se vitaliza el movimiento escénico, si bien continúa la crisis de la dramaturgia. La tradición de la investigación social, historiadores, sociólogos, economistas, pocos demógrafos había entonces, la tradición de la investigación social, Molina Enríquez, Otón de Mendizábal, se ve fortalecida. La democracia en México, de Pablo González Casanova, es el ejemplo más significativo, un libro prácticamente legendario, mítico de la época. La democracia en México, de Pablo González Casanova, 1965. Comentarios a este primer párrafo de Monsiváis. En efecto, digo, la Revolución cubana, fraguada y entrenado su foco guerrillero, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, en tierras mexicanas, abre para América Latina un año antes los 60s. Recuerden que la Revolución cubana triunfa en 1959. Mientras, en efecto, entre nosotros, la insurgencia obrera que recorre las calles, que luego recorrerán las manifestaciones estudiantiles y realiza huelgas que el régimen lee, no dice leer, dice lee, que el régimen lee como intentos de golpe de Estado, arroja a sus líderes a las crujías del Palacio Negro de Lecumberri, ya lo seguirán los líderes del 68. Si en el movimiento obrero destaca un intelectual pintor, David Alfaro Siqueiros, en el universitario y politécnico lo hará el intelectual escritor José Revueltas. Pero juzgo empobrecedor, como lo hace Carlos, llamar desarrollismo, como lo hace el crítico, a una revuelta cultural de fondo. Hacerlo así obligaría a pensar en el desarrollismo económico que en el marco de la Guerra Fría soviético-norteamericana y a raíz de la llegada de Kennedy a la presidencia imperial en 1960 se puso de moda en América Latina, el CEPAL, etc. No teníamos el caso de un agente doble como Trump, que es ruso y norteamericano, pero no sabemos para quién trabaja. Eso no estaba en ese momento, era muy claro el panorama soviético y el panorama norteamericano. La revuelta artística y de ideas en el México sesentero es oriunda, es original, es real. Atenta, por supuesto, a las novedades y vanguardias que se desataban en el ancho mundo, especialmente en Estados Unidos. El pop art, viene una exposición, esto es una exposición maravillosa de Andy Warhol, ¿sí? O sea, todo esto tenía influencia enorme en México. El New Journalism, que son una serie de periodistas que utilizando los recursos de la novela y de la narrativa, lo aplican al periodismo, que causó gran revuelo e imitaciones en México. El rock, por supuesto, ¿sí? Y no surgió de la nada esa revuelta cultural mexicana, sino que la empollaron los años 50, sin los que, precisó el entrañable Manuel Carballo, no se darían los 60.
Hay un poco la tendencia que todo empezó aquí el 2 de octubre de 68, que todo nació en los 60s, y no, México es un proceso, a veces de ascenso, a veces de decadencia con el que estamos, ¿sí?, que toma tiempo, Entonces, muchos de los fenómenos que florecen en los 60s vienen de los años 50. Lo de la crisis de dramaturgos que apunta Carlos Monsiváis se palía si se reconoce que el teatro de búsqueda, Teatro Carlos Lazo en CEU, Casa del Lago en Chapultepec, instaló al teatro de autor, o sea, el ejercicio por los más, o sea, el de directores autores, ya no solamente el director que toma un texto escrito por un dramaturgo y lo lleva a la escena, sino el teatro de autor, esto es, el director que es autor. Cito simplemente a Héctor Mendoza, a Juan José Gurrola y aún a José Luis Ibáñez, dramaturgos de la nueva estirpe. Sus pasos los seguirán Julio Castillo, Luis de Tavira, José Luis Cruz y un largo etcétera. Curiosamente, pocas mujeres directoras en esa época. También habrá una nueva clase de actores, cantantes, bailarines, saltimbanquis. Aquí sí hay abundancia excepcional del reparto femenino. Para reflexionarse sin duda el punto que señala Carlos del crecimiento de la investigación social. La generación de medio siglo a la que pertenece Pablo González Casanova, aunque en muchos puntos del tipo de la constelación del Ateneo de la Juventud, significó la quiebra de la investigación humanista. Extremos de esta caída serán: a. la pretensión de algunas ciencias sociales, en repudio de su sustrato humanista, de cientificidad, a tal grado que sobre todo a los sociólogos les da por llamarse cientistas sociales. Y b. la actual crisis de las humanidades a causa lo mismo de su falta de identidad social que de su estancamiento y desarticulación, que solo puede remediarse, a nuestro juicio, a partir otra vez de la fusión del núcleo duro de las humanidades, que son la literatura, la filosofía y la historia. Cabe apuntarse que la confianza, el entusiasmo y la ingenuidad mostrados por los sesenteros, en particular los sesenteros intelectuales y artistas, reaparecerá con motivo de la reforma política desatada por la Lope. Reforma en realidad limitada al juego de partidos y partiditos. Argucia, sé lo que escribo, con la que el sistema resolverá en 1976 su verdadera crisis de legitimidad. No la rebeldía sindical del 57 y el 58, no el 68, no el 71, sí las elecciones presidenciales de 1976 ganadas por el PRI sin opositor alguno, una carrera a la nada. Entonces, ante esta crisis del sistema, surgen la chistera y la varita mágica del intelectual y último ideólogo del prismo, Jesús Reyes Heroles. Modelo a mano, el español posfranquista, que en realidad poco tenía que ver con la crisis de la familia revolucionaria, crisis que hoy por hoy, como ustedes saben, es de la familia revolucionaria, de la familia panista, de la familia perredista, de la familia morenista y todas esas familias. Segundo párrafo. La narrativa, señala Carlos Monsiváis, conoce una extraordinaria disposición pública y esto como parte de una experiencia latinoamericana. Las novelas pueden ser formas, modos de vida. Rayuela, estoy citando libros que ustedes tienen claros,
Rayuela, La ciudad y los perros, La muerte de Artemio Cruz, Paradiso, El siglo de las luces, 100 años de soledad, El astillero. En México surge la literatura juvenil de clase media que poco después, con el auge de la contracultura en Estados Unidos, se transforma en literatura de la onda. Gazapo, de Gustavo Sáenz, De perfil, de José Agustín. Se sacralizan los experimentos técnicos, dice Carlos. Políticamente, si bien es vasto el descrédito del aparato estatal y del PRI, solo unos cuantos intelectuales mantienen una oposición activa del régimen. Termino la cita de Carlos, dice: la unidad nacional es persistente. Surgen editoriales, Joaquín Mortiz, Era, siglo XXI. Comentario. Uno y el mismo el fenómeno señalado en ambos párrafos, la insurgencia de una clase media aquejada de voluntad artística y sueños universitarios si atendemos a la paradójica mudanza de Ciudad Universitaria y sus filiales preparatorias en recintos de élite en recintos de masas. En la penúltima jugada maquiavélica de Porfirio Díaz, la entrevista a Krillman de 1908, digo maquiavélica porque mataba a dos pájaros de una pedrada. Que saliera del closet el aspirante a sucederlo en 1910 y, aprovechando el viaje, que el pueblo le exigiera una vez más que se sacrificara religiéndose. Bien, esta jugada de Porfirio Díaz es que si de algo se jactó Díaz con razón, fue de la creación en México de una clase media, preparada, según decía él, para la política de oposición. La última jugada de Díaz será imponerle a una revolución victoriosa, como si nada pasara, en vez de la toma directa del poder, nuevas elecciones, como si nada hubiera pasado. Lo que dio tiempo para que el nuevo primer mandatario, Francisco I. Madero, se sentara en una silla infestada de alimañas y se le revelaran en el campo revolucionario Pascual Orozco y Emiliano Zapata, y en el post-porfiriano los generales Félix Díaz y Bernardo Reyes. Mar de cieno que aprovechará el Chacal, llena, mejor dicho, Victoriano Huerta. De otra parte, si Monsiváis resalta el valor vital ejemplar de las novelas de la época, ¿cuántos lectores en Latinoamérica no reencarnaron a los personajes de Rayuela y, como su autor, esto le choca a algunos colegas que lo diga, reetiquetaron París? O sea, yo veo mucho a Cortázar reetiquetando París, como se dice en la jerga de los supermercados, y marcaran un registro de tal calidad y variedad que resultará irrepetible. Le pasa, sin embargo, a Carlos de Noche la labor que venía haciendo la UNAM desde 1950 en la formación de públicos, lectores, cinéfilos, frecuentadores del teatro y de la danza, ajedrecistas, críticos. ¿Qué más falta en el análisis de Monsiváis de otra suerte brillante, penetrante? Falta la ciudad. Cosa paradójica en tratándose de Monsiváis. Y dentro de la ciudad falta la zona rosa, en la colonia Juárez, de por sí predispuesta a las señales del cosmopolitismo, la globalización se predicará después, que nos azotó. No se llamaban sus calles Hamburgo, Niza, Praga, Londres, Oslo, etcétera, etcétera. Era nuestro espacio absolutamente internacional, desde el nombre de las calles. Sigo, pues, la anunciada guía que ustedes pueden considerar, yo también la considero, de carácter turístico. Estamos recorriendo los años 60. Las letras. En los 50, en el seno de la Facultad de Derecho de una ciudad universitaria todavía olorosa a pintura y resane, impulsada por su director Mario de la Cueva,
mi incomparable profesor de laboral y constitucional, surge en las páginas de la revista Medio Siglo la generación del mismo nombre. Paso lista directa o agregada. Van los nombres: Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Víctor Flores Oldea, González Pedrero, López Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, Rosario Castellanos, los hermanos Pablo y González Casanova, y ni modo, Luis Echeverría y Mario Moya Palencia. Sus escritores de primera línea y activistas culturales encuentran en los 60 su madurez. No obstante, respecto a la Revolución Mexicana, que en 1960 cumpliría su primer cincuentenario, es una fecha central en el suceder nacional, el de los 50 años de la Revolución Mexicana, habiendo adoptado una postura crítica a la generación de Carlos Fuentes, pero sin negar la trascendencia histórica de nuestra revolución, terminan por mirarla por encima del hombro, terminan por ningunearla frente a la Revolución Cubana. Esta sí de a Davis, esta sí obra de intelectuales. Le sigue a Fuentes y a Pitol y demás otra promoción, la segunda generación que les mencionaba, en cuyo manifiesto se borra la realidad y se exacta mentalmente al Marqués de Sade, mental y en algunos casos prácticamente, generación surgida más que de las aulas o los espacios de investigación de la UNAM, de su floreciente aparato difusor de cultura. En 1930 se expide un reglamento de extensión universitaria que da nacimiento a Radio Universidad y que da nacimiento a la orquesta de la universidad e igualmente a la revista. En los años 50, cuando se muda la universidad para este lado, ¿sí?, están previstas instalaciones culturales muy importantes. Bien, permítaseme una evocación nostálgica de la Casa del Lago, construida en 1908 por el poderoso ministro de Hacienda, José Ives Limantur, como automóvil club, al remozar el bosque de Chapultepec para las fiestas campestres del centenario de 1910. Camino al internado de la Universidad Militar Latinoamericana en el Desierto de los Leones, días francos, que diría mi hijo, el talentoso escritor Adrián Curiel Rivera, sábado y domingo, aquejado yo ya de la fiebre teatral, me entrevisto con una joven luminaria, dramaturgo y director, Héctor Mendoza, recién casado con Claudia Millán, soberbia actriz. En lo que terminaba la prepa y me inscribía a la par en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Arte Dramático, me recomendaron asistir a la Casa del Lago, verdadero hervidero. Habían pasado como directores de la Casa del Lago Juan José Arriola y Tomás Segovia, su entonces pareja Inés Arredondo, prima de mi amiga Claudia, y los relevaba el veracruzano Juan Vicente Melo. Casa del Lago, foco cultural de los 60. Y de mero espectador al helado, venía yo de provincia, pasé paulatinamente a protagonista. Me lo dijo una secretaria encantadora, además, que había gastado su vida en la coordinación de humanidades. Me dijo, ya avanzado el tiempo, yo lo observé a usted recorrer las filas de Casa del Lago hasta ocupar la mesa de conferencias. Entendí en qué había consistido el movimiento. Descripción que me pareció por demás gráfica. Casa del Lago será además la sede del grupo de teatro al que pertenecí en los 60. Paso lista de presentes a la generación que siguió a la de Carlos Fuentes, la generación de difusión cultural y o de Casa del Lago. Nombres que ustedes posiblemente reconocerán: Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Huberto Batis, José de la Colina y una larga lista. Vamos a ver el aspecto de la contracultura en los 60.
vienen en la relación generacional de la Edad de Plata, la llamada por una profesora universitaria la generación de la onda, a la que cronológicamente, solo cronológicamente, yo pertenezco, los nacidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hay un chiste: si los tres grandes del muralismo en realidad son dos, que es uno, o sea, Orozco, es el malévolo chiste, o sea, de los tres grandes son dos, que en realidad es uno, o sea, José Clemente Orozco, pero en fin, es un chiste. La de la onda, la generación de la onda, se reduce a dos, Gustavo Sáenz y José Agustín, y por un pelito, Parménides García Saldaña. Quizá proceda una nueva clasificación, esta es una propuesta mía. El núcleo lo forman Sáenz, Agustín y García Saldaña. Luego entran los inclasificables, Ulises Carrión, el veracruzano del que acaba de haber una gran exposición en Jumex, y el de la voz, o sea, yo. El primero, por no bastarle el pequeño mundo urbano de Sáenz y Agustín. Hablo del comienzo, la Narvarte, la del Valle, los primeros ambos, y de escapar a Holanda y bailar en todas las pistas del arte. El segundo, o sea, yo, por la, disculpando la expresión, vastedad de intereses y disciplinas, aunque fiel al espíritu experimental y underground de la generación de la onda. Luego vienen los colados o entenados, como dice usted, los colados o entenados, un montón y del montón que ni caso tiene mencionar. Estos son ajustes de cuentas generacionales, no hagan mucho caso, o sea, el ecosistema de los escritores es verdaderamente terrible. Bien, por último, la Ciudad de México, su zona rosa, es el escenario de la irrupción incontenible de dos de la cuarteta del boom, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Los otros dos son, recuérdenlo, el peruano hoy por hoy neonupcial, Mario Vargas Llosa, y el más parisiense que bonaerense, Julio Cortázar. Sí se nos casa don Mario en breve. La nueva novela latinoamericana, sea culminación de la gran novela decimonónica del continente, los Rómulo Gallegos, los José Eustacio Rivera, sea invento de la pujante industria editorial catalana, sea consecuencia de la imperialista política cultural castrista de la Habanera Casa de las Américas, reunió experimentación y vanguardia y contracultura. Desde luego sobran también en el boom los colados y los entenados. Resumen, los de medio siglo cambiaron el humanismo en aras de las ciencias sociales, gustaron de la política, Fuentes embajador, Víctor Flores Solea, presidente de Conaculta, hasta que lo defenestrara Octavio Paz, ya dueño del cotarro cultural. González Pedrero, gobernador de Tabasco, Muñoz Ledo, profeta de sí mismo, la Castellanos, también embajadora, le hicieron fucha a la Revolución Mexicana, se embelezaron con la novela total en la que se juega la vida del escritor. Ahora los escritores ya no están tan apurados como los de esta generación, en que en una novela se iba la vida. Estaban dedicados a la novela total. Ahora ya como que más bien le andamos haciendo al stand-up y hacer las cosas para… O sea, es otra mentalidad, la relación con la literatura de Fuentes, de Pitol y todos ellos, de Del Paso, que es una relación casi fatal con la literatura. Lo que están buscando es la obra total, o sea, aquella novela que revolucione a la literatura. De cualquier manera, yo encuentro muchas semejanzas de la generación de medio siglo con una generación en la que no participé, pero que conozco muy bien, que se llama el Ateneo de la Juventud. Y digo, no pertenecí, no la conocí porque es de principios de siglo, entonces. Del siguiente equipo, el de difusión cultural, lo que tengo que decir es que usufructuó, al igual que los de medio siglo, la confianza nacional en sus intelectuales, confianza de la posrevolución. No contenta esta con la creación del Colegio de México, antes Casa de España, y del Colegio Nacional, en 1952 construyó
toda una ciudad universitaria por el rumbo de la petrificada lava sureña, la del Istle, Dios terrible, ciudad universitaria. Ciudad dentro de la ciudad que algunos sueñan Estado dentro del Estado. Como los contemporáneos, generación en la que se reconocieron, apostaron al arte por el arte, habitaron además de la Torre de Marfil departamentos en la Cuauhtémoc, estoy hablando de la generación de García Ponce, ¿no? Mi zona residencial antes de mi primera boda, y en la Condesa, ese Peyton Place, en los que esta generación celebró terribles fiestas y se dio el lujo de una literatura del deseo, del incesto, de la desatada libido, el ménage à trois, el instante, la amorosa perversión. En otro contexto, las novelas que escribieron García Ponce, Elizondo, en otro contexto, no hubiera sido posible su escritura y su publicación. O sea, a partir de los 50, con la creación de la Ciudad Universitaria, la sociedad mexicana le concede frente a obreros, a campesinos, a clases populares, a los intelectuales el primer lugar. Le construye una ciudad y en el desarrollo de las letras, estos escritores de perversiones, de incestos, de ensoñaciones eróticas, ¿sí? Solamente es posible por esa confianza de la sociedad mexicana a sus intelectuales, artistas y creadores. Bien, desde luego de esta generación podemos cerrar ya el recuento y pasaríamos a la onda, que es mi generación, y que está muy en la contestación internacional, pero solo occidental, de la época. Esta generación señaló el endiosamiento de lo juvenil, de la ruptura, de la calle, de las neolenguas, de los ritos de paso de la niñez a la adolescencia, del desmadre, de la herejía y demás hierbas. Entre estas demás hierbas estaba principalmente la mota. Queda gran escritor, mi paisano José Agustín. Obligatoria, inescapable, es la lectura de la novela que les recomiendo, que se llama La Mafia. Es una novela costumbrista, como las del 19, solo que son las costumbres de los intelectuales de los 60, los la chaviza, ¿sí? De mi entrañable amigo, cómplice, casi compadre, primer editor, Luis Guillermo Piazza. En artes plásticas, mi prepa militar tomó de 60 a 62, requiem por muchos de mis amigos cobrados por muerte violenta en la vida adulta. En 62 yo soy un chino libre, estudio Derecho, turno matutino, y Arte Dramático, turno vespertino. Me asomo a la zona rosa y en la zona rosa no me pierdo manifestación alguna de otra de las fiebres de los años 60, las artes plásticas. Galerías brotadas como hongos después de la lluvia, Consagración de Tamayo, de Juan Soriano, Coronelato de los hermanos Coronel, el Manifiesto Pop de Pedro Friedberg, Matías Geritz en plena acción y encabezada por el niño terrible José Luis Cuevas, La Ruptura, noqueadora felpa a la cortina de nopal del muralismo, a la Escuela Mexicana de Pintura, y que se había convertido ya en mero gesto, en ritual. Bien, vamos a la escena teatral. Estamos siguiendo el orden: letras, teatro, pintura, teatro. La joya de la corona, fresa del pastel, el movimiento teatral de búsqueda con recintos de la UNAM como escenario, más las exploraciones plásticas del incomparable Alejandro Jorodowski. Disculpas por la primera persona, pero entre los artífices del nuevo teatro, Héctor Mendoza fue mi gurú, mi maestro de actuación en la Escuela de Arte Dramático y quien me invitara a formar parte de su mítico grupo. José Luis Ibáñez me enseñó en la misma escuela
lo que sé de análisis de texto, y Jorodowski fue ahí mismo mi maestro de pantomima y admirado guía surrealista. Con este carácter asistí, como todos los de los 60s, a los estrenos clamorosos de las obras de Genet, de Ionesco, de Brecht e incluso de Alfonso Reyes con la puesta en escena de Landru. Estrenos que ingresarían en la leyenda. Único, loco, incomparable, Juan José Gurrola, en la parte del teatro. El estudioso, a lo mejor alguno entre ustedes, del teatro experimental de los 60s, podrá retrogradar sus huellas a las inquietudes escénicas de los contemporáneos y su aliada Antonieta Rivas Mercado, o más cerca a Poesía en Voz Alta, Laboratorio de las Artes, años 50, en el que concurren Héctor Mendoza, Juan José Arriola, Octavio Paz, Leonora Carrington y Juan Soriano. Grupo Nuevo Cine. Otra fuerte adicción de los 60s, son francas adicciones, otra fuerte adicción de los 60s, el llamado séptimo arte y o cinta de plata. Quien, entre los que apenas nos asomábamos al periodismo cultural, escrito o radiofónico, no hicimos bien, mal, para nuestro eterno descrédito o bien para nuestros lauros, crítica cinematográfica. Los coletazos del neorrealismo italiano, la nueva ola francesa, empollada por los Cahiers du Cinéma, Akira Kurosawa, Antonioni, Fellini, Ingmar Bergman, Luis Buñuel, por cierto, mi vecino en la calle Cerrada de Félix Cuevas, a donde lo visitaban los del grupo Nuevo Cine. Bien, si la hubo, la transformación del cine mexicano, y que conste, nada tengo, antes al contrario, contra el de la Edad de Oro, con mi pariente Gonzalo, compositor, mi padre actor, mi tío Federico, compositor, actor y director del Santo, ¿sí? Se debió a los empeños del grupo Nuevo Cine, y no solo en la teoría, sino en la producción. Hubo un acontecimiento, algunos lo tendrán presente, importantísimo en 65, que fue el concurso de cine experimental. En este concurso entró prácticamente todo mundo, directores de teatro se hicieron directores de cine, escritores se volvieron guionistas, y hay desde luego la famosa película En este pueblo no hay ladrones, en el que Abel Quesada, Juan Rulfo y Carlos Monsiváis la hacen de actores. Se cuela en el relato de nueva cuenta la primera persona, el de la voz. Entre los entrañables de la Facultad de Derecho, Ignacio Durán Loera, el mismo dotado documentalista, su padre Jorge Durán Chávez, líder del Sindicato de Técnicos y Manuales, afiliado a la CTM, por supuesto, no ha recibido el reconocimiento que, ganado a pulso, con talento visionario, se merece. Este hombre, Jorge Durán Chávez, siendo líder del Sindicato de Técnicos y Manuales, por ejemplo, tuvo que ver con la producción de La sombra del caudillo, que al punto fue enlatada, y fue quien ideó y convocó el concurso de cine experimental en 1965. Las ideas, no menos activistas que en las artes y la cultura, se exhibieron en el pensamiento de los 60s. Sedimento de los 50s, la filosofía del mexicano, Grupo Hiperión, rebabas del existencialismo, replanteamiento del psicoanálisis, marxismo científico, desatado estructuralismo, desde luego Marcuse, y su lectura de las convulsiones del welfare state y sus hijos de la prosperidad y la abundancia, mudados neoproletarios. El camp, lo in, lo out, la momisa y la chaviza. Yo digo que se antoja una específica historia de las ideas en las décadas de los 60. Harina, por ahora, de otro costal. De gran auxilio resultará la revisión de los ciclos de conferencias que en aquellos años programaron la Dirección General de Difusión Cultural,
la Facultad de Filosofía y Letras, el IFAL, en la calle de Nazas, el Instituto Italiano de Cultura, o sea, hacer un rastreo de los temas y los nombres que estaban realmente propiciando la polémica intelectual en los 60. Bien, la urbe, ya terminamos, la urbe, contra los que afirman, como el presidente o lo que sea de la Fundación Juan Rulfo, ignorantes de 7 suelas, que una literatura se reduce a un solo nombre, por genial que sea, con lastimera ignorancia de que una literatura es un sistema complejo de autores, de generaciones, de obras, de procesos de creación y recepción, de agentes y agencias. Esta literatura, este sistema literario no lo es si no cuenta con una ciudad artística, con una ciudad letrada. Su Village, su Montparnasse, su Chelsea victoriano. Bien, este papel de la ciudad artística, intelectual, tal, lo cumplió aquí la zona rosa. Para las letras, las artes plásticas, el mundillo cinematográfico y las costumbres disruptivas. Prometo para otra ocasión, si me permiten, el examen de por qué la zona rosa fue desaprobada de alguna manera por un cronista de la agudeza y el ingenio de Carlos Monsiváis y francamente por otro cronista mayor que es Vicente Leñero. Pregunto, ¿por la formación protestante en un caso y católica en el otro? En fin, lo dejo simplemente como hipótesis. Pero la zona rosa no floreció en un erial. La edad de plata de la Ciudad de México lo fue también la de los 60. Su armonía, a la postre tenazmente destruida, venía de lejos. En una punta, la plancha, arbolada o desarbolada, del Zócalo. En la otra, el bosque de Chapultepec y su castillo levantado sobre una cumbre de basalto. En medio, la traza señorial del Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, el pulmón de la Alameda, Plateros, o 5 de mayo, o 16 de septiembre. Si me permiten, si no han leído Nueva Grandeza Mexicana, de Salvador Novo, que fue de los principales desaparecidos y encobijados en la guerra sucia cultural de los 70, si no han leído Nueva Grandeza Mexicana de Salvador Novo, me permito recomendarles que lo hagan. Aunque es la viva cartografía de la Ciudad de México, repito, que CDMX ni que 8 cuartos, aunque es la descripción de los 40, aquella ciudad de los 40 de la que habla Salvador Novo sobrevivió en los 50 y se derramó en los 60. Perdón, pero regalo de los dioses a sus chilangos habitantes, naturales o forasteros, de fijo o como yo, de regreso. A las pérgolas de la Alameda no las derrumbará un salvaje disfrazado de funcionario, sino hasta 1970. Las pérgolas, el verdadero portal, no mercaderes, del primer cuadro. Hasta aquí. Gracias.